Encontrar el estilo o el estilo te encuentra a vos. Cada artista tiene un camino, un recorrido en el cual se va haciendo, se va formando y se va convirtiendo en alguien, en una personalidad hecha dibujo. Hoy nos encontramos con un personaje de bajo perfil, pero que tiene un recorrido enorme desde los 80 hasta aquí, en donde han pasado ilustraciones para chicos, ilustraciones para adultos, ilustraciones triple X y también portadas de fierro, noticias y gran cantidad de historietas. Hoy nos encontramos con Ignacio Noé. Yo cada vez que entrevisto a un pintor, ilustrador y demás dedicados a la imagen, siempre tiendo a empezar preguntando por la niñez porque me parece que son lugares clave. Ya. ¿Naciste en Escobar en el 65? ¿Puede ser? Sí, exactamente. En el 65, sí, nací en Capital, pero bueno, siempre viví en Escobar, ¿no? ¿Cómo era esa niñez del joven Ignacio? Porque por ahí para los pibes que están viendo ahora, nosotros que ya tenemos algunas canas, tuvimos otra infancia. ¿Cómo era ese Mira, vivir del día a día? y fue una infancia en un pueblo, digamos, porque Escobar en ese momento, si bien estamos a 50 kilómetros de Capital, estaba empezando a surgir. Hacía poco se había independizado de Pilar. Y en mi caso, yo tuve la casa de mis padres estaba pegada a la casa de mis abuelos. Y era toda una esquina que eran de mis abuelos. Y a la vuelta había un campito y después estaba mi otro tío allá. Pero como los únicos chicos éramos nosotros, éramos yo y mis dos hermanos, nosotros disponíamos de toda la esquina para jugar. Teníamos el terreno de mi abuelo, que no vivía nadie, después el campito al costado. Y una cosa que marcó un poco mi infancia es que mi abuelo, que era carpintero, había conservado, mi papá de mi abuelo, muchas herramientas. Y él tenía un tallercito donde había, qué sé yo, formones, destornilladores, serruchos, una morsa de herrero, que es una gran cosa para una infancia, tener una morsa de herrero, porque es una morsa donde vos, son esas que tienen un pie hacia abajo y vos podés golpearla, usás mitad de yunque, mitad de morsa. Sí. Y bueno, y ahí hacíamos armas, hacíamos cosas, y siempre estábamos haciendo cosas en el taller. Y la verdad, en ese sentido, fue una linda infancia. O sea que vos ahí había herramientas, objetos que podían fomentar tu imaginación, digo. Sí, absolutamente, absolutamente. Siempre agarramos pedazos de madera y tratábamos de fabricar cosas. Me acuerdo eso, en una época en que hacíamos arcos, flechas y lanzas con caños aplastados. Pero después, un poquito más ya de adolescente, empezamos a hacer aeromodelismo. Y teníamos un taller donde hacíamos aviones, al principio el Origone, que era un avión estándar de esa época, pero terminamos haciendo planeadores A2, que son de 2 metros de envergadura. Era una cosa, un lindo laburo. ¿Y qué lugar ocupaba el dibujo en esa época? Porque, digo, todos los chicos dibujan, por supuesto, a veces solo en la escuela, a veces solo en casa, qué sé yo. Digo, pero cuando uno habla con un artista, me imagino que por ahí eso tenía un lugar específico o no, o se fue armando con el tiempo. No había un lugar específico. Sí, yo en particular siempre dibujé. Me acuerdo de eso, de dibujar en jardín infantes y en primer grado. Y después a los 8 años ya mis viejos me mandaron a mí y a mi hermano a un profesor de dibujo que venía de Capital, de La Boca, Tomás Carboni, y tenía un taller en Escobar y pasaron generaciones de escobarenses por los talleres de Tomás Carboni. Y empecé chiquito, empecé a ir los sábados chiquito, pero sin un interés en especial, pero después con los años sí me empezó a interesar en particular pintar. Así que en realidad siempre me recuerdo a mí dibujando. Y en ese sentido, viste que esto que te decía antes,
todos dibujamos de alguna manera cuando somos chicos, pero hay una etapa en donde se puede, a ver, en la normalidad, entre muchas comillas, se puede cortar. Digo, básicamente porque uno accede a la palabra escrita, porque uno después crece ya al secundario, y etcétera, etcétera. ¿Ese interés siguió en vos? ¿Se sostuvo? ¿Tu familia te siguió apoyando en eso? Sí, en realidad sí hubo un corte a los 12 años, pues yo a los 12, cuando terminé la primaria, seguí en un colegio técnico en San Martín. Y tenía un viaje largo, la verdad no, y era técnico, aparte con doble horario, así que salíamos temprano y volvíamos, porque digo en plural porque también iba de hermano al colegio ese. Y ahí sí hubo un corte. Yo dejé de ir a los 12 años, fui de los 8 a los 12 de Tomás Carboni, y después todo lo que fue primer año dejé de ir. Y en ese sentido, ahí estuve abocado a lo que, bueno, a seguir primer año, porque tenía la exigencia esta del viaje. Pero después al año siguiente, cuando pasé a segundo, fui unos meses de Tomás Carboni y después ya dejé de ir. Ahí hubo un pequeño corte, pero después poco a poco empecé a retomar por mi cuenta dibujar y pintar, porque yo había terminado pintando al óleo y eso me entusiasmaba, me gustaba. Sí. Por otra parte, mi abuelo nos traía una colección Salvat de pintores, de monografías de pintores. Sí, señor. Que cumplió un lugar importante. La verdad que en ese sentido me estimulaba y tenía algo bueno esa colección, que venía en distintas barras, venía la biografía del pintor, la sociedad de la época, los desarrollos culturales y la historia política. Totalmente. Y ese paralelo me resultó interesantísimo. Y me doy cuenta ahora con los años que influyó más de lo que yo creía en mí, el estímulo ese de traer esos libros. Así que, digamos, de ahí, un poco por eso y un poco por el interés personal, empecé de nuevo a pintar y a tratar a pintar con óleo, ¿no? Era avanzar en ese sentido. Me hiciste acordar porque en mi casa tampoco nadie pintaba, ni digo, había alguna orientación artística, tal vez más para el diseño gráfico, pero esos libros que mencionás vos estaban en mi casa y eran como ese lugar en donde decir, che, ¿quién era este? ¿Quién era el otro? ¿Quién era Renoir? Exactamente. ¿no? La verdad que es buenísima y a mí me gusta mucho esa conexión entre no sé, la pintura y la ciencia, la pintura y la historia de la época. Esas hilvanaciones me encantan. Muchísimo más adelante, cuando me acuerdo el enganche con una serie que se llamó Conexiones, que la hace un inglés famoso, y hacía, no sé, empezaba de un desarrollo, de una idea del Renacimiento y terminaba, no sé, en el desarrollo de la computadora en la actualidad. Claro. Y todas así hilaciones las recuerdo siempre relacionadas con estos libros. Claro. Como qué importante los objetos cotidianos, cómo nos van influyendo, digamos, ¿no? Sí, absolutamente, absolutamente. Eso en mi casa ahí sí había cierto estímulo en ese sentido con relación al arte, porque mi abuelo no pintaba, pero le gustaba, tenía libros de pintura, y mi mamá había frecuentado mucho cuando era joven, pues ella vivía en Capital, en lo que era la casa de mi abuelo, el Teatro Colón. Entonces siempre hablaban sobre óperas que le gustaba mucho a mi abuelo y mi mamá, y si bien nunca nos impulsó directamente a eso, había como un cierto contacto cultural, digamos. Claro. Después mi otro abuelo, el que tenía la casa ahí, que un detalle simpático era que, bueno, él era carpintero, y en el baño, al lado del inodoro, estaba todo lleno de dibujitos que había hecho mientras estaba sentado. Desgraciadamente nunca le sacamos fotos, porque era una cosa que estaba ahí en la infancia, ¿no? Después se vendió la casa y ahora realmente me gustaría mucho ver cómo eran esos dibujitos. ¿Esos dibujos los hacía tu abuelo? El abuelo carpintero, sí. Mirá, o sea, sí, dibujos en el baño, buenísimo. Sí. Ahora, digo, pasa la adolescencia, hay un momento en que decís, che, me puedo dedicar a esto, o me gusta esto es parte de lo que yo puedo llegar a ser como profesional,
O no sé, viste que hay procesos en donde se da, inclusive hay una oportunidad que te abre puertas y de repente estás trabajando de eso. Y un poco fue de repente, porque en realidad a medida que iba avanzando en el colegio este secundario, me fui dando cuenta que yo estudié maestro mayor de obra, terminé como maestro mayor de obra, pero ya a la altura en que terminé, estaba en quinto y sexto año, no muy claramente, pero me daba cuenta que no iba a seguir haciendo eso. Pero tampoco sabía qué iba a seguir, porque la verdad que estaba bastante confundido en distintas direcciones. Como casi todos los adolescentes. Sí, la verdad que no sabía. Yo estaba pintando y leía, empecé a leer de pintura. De hecho, el viaje largo que tenía, como estaba mucho tiempo al cohete, empecé a leer más sistemáticamente gracias al viaje. Así que realmente no sabía qué iba a seguir. A mí me gustaba la pintura, pero tampoco lo veía como algo que fuera a estudiar y que fuera a hacer, a dedicar la vida a eso. También me gustaba la historia de la ciencia, todo lo que tenía que ver con la ciencia y la filosofía, un poco ya me gustaba en esa época. Pero tampoco me veía siguiendo una carrera científica del todo, pero era una cosa que sentía mucha afinidad. Y por otra parte, también a fin de año yo había empezado a estudiar música por mi cuenta y después en sexto año empecé a ir al conservatorio de San Martín, que es donde yo estudiaba. Y para esa época estaba más interesado en eso que en lo que estaba terminando, que era maestro mayor de obra. Así que estaba bastante confundido. Después me di cuenta que la música no era lo mío ni remotamente. Y después de eso terminé la secundaria, empezamos a hacer un tipo de fanzine con Gentes de Escobar, que fue una cosa muy importante, pero inmediatamente después yo ya empecé la colimba, cuando terminé, porque terminé con 18. Ah, hiciste la colimba, mirá. Y ahí tuve un año más. Y cuando terminé la colimba tenía 20 años y ahí medio que estaba en bola, porque realmente no sabía que me veía grande como para seguir una carrera. Me tenía que poner a trabajar de algo si quería seguir una carrera o no, y tampoco sabía qué iba a hacer. Pero durante la colimba yo me quebré un dedo jugando al fútbol y me puse una bota de yeso. Y con la bota de yeso ya no podía ser guardia, que era lo único que hacíamos en la colimba. Y en ese momento sale la revista Fierro. Y como tuve 2 meses sin ir prácticamente a ningún lado. Con un amigo hicimos tres historietas para el concurso Fierro Busca Dos Manos y sacamos una mención. Entonces cuando terminé la colimba y tenía ese mínimo gancho con la revista Fierro, digo, bueno, apuesto a ver si combino mi interés por el arte con esto de hacer historietas para encontrarle una solución laboral también. Bueno, y el camino mío fue para ese lado. Nombraste algo que por ahí para un pibe joven es como algo lejanísimo, pero que para la experiencia de un adolescente convirtiéndose en adulto es muy compleja, que es la colimba. ¿Qué le hiciste? ¿Del 84? Más o menos. ¿Cómo? ¿En qué? No, en el 85. 85. Bueno, ya con la democracia. Digo, me imagino claro, que era una cosa bastante extraña para ese momento, sabiendo que venía el tema de la dictadura previa, ¿no? Ya se estaba pasando. Ya en realidad yo, justo con este fanzine en el 83, hacemos el fanzine con todo ¿cómo se llama? Con el comienzo de la democracia y con esa efervescencia del 83, de la época. Claro. Pero inmediatamente después, en el 84, hago la colimba y termino en marzo del 85 ya. Claro. Sí. Y contame muy brevemente, porque la colimba tiene una cosa que me parece que por ahí en serio, para los que nos escuchan, me parece lejanísimo, ¿no? Que era hacer el servicio militar. Exacto. ¿No? Estar de guardia. No sé si vos estabas lejos de casa, dónde te había tocado. A mí me habían ubicado cerca pues tenía un tío mío, estaba en la parte de mecánica de Campo de Mayo y me ubicaron cerca de casa en Pilar. Yo vivo en Escobar. Estaba cerca y era un lugar, la verdad, se cuidaban unos mamelones de elementos pirotécnicos.
Era un lugar chiquito, pero se hacían muchas guardias. Digamos, no había mucha jerarquía militar, pero se hacía guardia muy seguido. Ese era el único inconveniente y bueno. Pero iba y volvía rápido. La verdad que no, en ese sentido no era problemático. Pero cuando tenías 1 o 2 guardias por semana y estabas ahí metido mucho tiempo. Claro, me imagino. Bueno, eras muy pibe igual cuando ganaste en Fierro. ¿Qué sensación tuviste? Porque me parece una cosa espectacular, digamos, ¿no? A mí me explotaría la cabeza. Sí. En realidad a mí, era toda una efervescencia, porque realmente era una cosa novedosa la Fierro. A mí yo no era no tenía cultura de historieta. Había tenido 2 o 3 destellos, conexiones con la historieta, pero era esporádica. Y eso fue descubrir un poco toda la historieta de los 80, la historieta europea, que yo, Muñoz, Mine. En ese sentido, digo, bueno, Enrique Brescia. Empecé a sentir mucha afinidad con eso y de golpe yo que pintaba con óleo por mi cuenta, digo, che, esto lo podría llegar a hacer yo, me decía a mí mismo. Y otra cosa que parece una pavada, pero yo tenía un primo que tenía libros de la Segunda Guerra Mundial. Y entre las cosas que me interesaban eran la aviación de la Segunda Guerra Mundial. Y también, parece una pavada, pero digo, pues si yo sé un poco de aviones de la Segunda Guerra Mundial, me veía como haciendo historieta, aunque nunca había hecho. Eso me di cuenta que nunca había hecho cuando hice historieta, pues yo la verdad me veía más como ilustrador que como historietista. Claro. Y hacer historieta fue todo un esfuerzo gigante. Pero bueno, sí, la verdad que fue una emoción grande sacar ese premio que fue... La verdad que fue fundamental porque decidió lo que después iba a hacer. ¿Eso te dio el puntapié para empezar a trabajar profesionalmente o fue una cosa más de vaivenes? La verdad que sí, fue el puntapié, aunque no fue directo. Porque yo en esa época, cuando terminé el servicio militar, empecé a hacer, era letrista. Empecé a hacer como changa, carteles, letreros, pintaba vidrieras. Y mientras tanto iba mandando material a la revista Fierro. Sí me lo tomé en serio en el sentido que el que ganaba ahí colaboraba en El Óxido, que era un suplemento que tenía la revista, y bueno, y siempre estaba preparando material para llevar al Óxido. Publiqué tapas en El Óxido, historietas individuales en El Óxido, y en un momento habían pasado 1 año y medio, 2 años, y yo digo, bueno, esto no va a ningún lado, porque te pagaban, pero era nada. Claro. Pero de ir a la redacción a llevar las historietas, no sé, mostrarme un poco, hablar con Juan Lima, que era para mí es la Fierro, Juan, me encontré con Ricardo Barreiro en una de esas idas a la redacción. Y él me propone, le dice, bueno, me gusta lo que haces, y me propone hacer una prueba para Italia, para la Lancho, que él tenía un contacto. Después de muchos esfuerzos hago porque yo hacía historietas de 2 o 3 páginas, historietas cortas, donde cambiaba el estilo. Y él me propone hacer un capítulo y eran 12 páginas. Para mí fue un infierno eso. De hecho, ese primer capítulo hice 3 veces, en 3 técnicas distintas, hasta que hice algo más o menos, como, bueno, que se mandó allá, y enganchamos. Ahí sí, bueno, empecé a trabajar para Europa inmediatamente, y bueno, ahí sí cambiaba la ecuación, ¿no? Ahí sí empezaba a ganar más plata, aunque se pagaba poco, pero era plata ya. Y aparte Ricardo hizo otra cosa, que al mismo tiempo que estábamos preparando esta historieta, él le mostró, yo había preparado tapas de la revista Fierro, pero que no gustaban. Y él agarró una de esas tapas y se la llevó directamente a Cassioli. Y a Cassioli le gustó. Y entonces yo empecé a hacer las tapas de la revista Fierro y se las mostraba directamente a Cassioli. Y así que gracias a Ricardo empecé a laburar en Europa y hacer las ilustraciones de tapa de la revista Fierro, que era mi sueño en ese momento. Claro. Y me imagino que, no sé, en ese momento también estaba Oscar Chichoni, digamos, ¿no? Tipo sí, que... bueno, Chichoni es la Fierro. Claro. Sí, es imposible pensar la Fierro sin las tapas de Chichoni. Claro, pero digo, de repente que te digan, bueno, dale, vas a compartir, vas a ser parte de las portadas
de una revista icónica y en donde pinta un tipo como por ejemplo Oscar. Sí. Para mí era un sueño y sigue siendo para mí el trabajo ideal hacer ese tipo de ilustración para un tipo de revista como La Fierro. Claro. Sobre todo con la libertad que había, porque vos podías presentar. A lo sumo no te lo ponían. Claro. Pero sí, era muy amplio el espectro de posibles ilustraciones, ¿no? Que podías hacer. De hecho, estaba Chichón y estaba Nine, estaban cosas que eran muy diferentes en estilo y excelentes. Ahora, hay algo que por ahí, o por lo menos yo lo pienso desde mi vivencia, pero lo escucho a veces en estudiantes que tengo y demás, que tienen que ver un poco con el miedo. Estará bien, quedará bien, gustará, no gustará. Digo, ¿cómo te llevas o cómo te llevabas en ese momento más de joven? Me imagino que ahora ya más afianzado pasan otras cosas. Con ese miedo de, bueno, que puede quedar bien esto, puede gustar, ¿no? Sí, esa es una presencia. Yo, de hecho, empecé haciendo tapas tratando de seguir la línea que veía en la revista. Supongo que un poco para evitar ese miedo. Claro. Y en un momento dije, bueno, quiero hacer otro tipo de cosas cambié el tipo de historieta que estaba hecho. De hecho, cambié porque dejé de pintar en óleo y empecé a pintar en acrílico. Y hice una ilustración que superé, digamos, ese miedo, porque no tenía que ver con lo que venía haciendo, no tenía que ver con una cosa irónica de ciencia ficción y poner una chica linda, sino que hice una nave espacial esférica enredada en la pampa, en unos alambrados con 2 garzas. Y para mí eso fue una cosa re importante porque ese trabajo, pues yo antes lo que hacía era un boceto de tapa, se lo mostraba a Casioli, le llevaba 1 o 2, me lo aprobaba y yo ahí lo hacía después en óleo. Claro. Pero en ese caso hice lo que yo quise y fui con la ilustración terminada ya a Casioli. Y a Casioli le gustó la ilustración, pero no para ponerla en la revista, y no salió esa en la revista. Y después de esa hice otra que era también otra cosa, que era una novia como si estuviera en un bañado en Escobar, una novia fantasma. Y a Casieri le gustó la tapa, pero tampoco. Pero esta vez sí la puso como retiración de tapa. Claro. Bueno, pero esos dos, ahí empezó un tipo de ilustración donde yo me encontré qué hacer con el acrílico en cuanto a técnica y empezar a inaugurar un mundo con el que me sentí afín y que realmente me gustó. Con relación al miedo, puedo decir que digamos, superar un poquito ese miedo me llevó a hacer algo que definió mi estilo y es lo que hago ahora. Sabes que mientras hablabas pensaba en algo que bueno, hoy por ahí por la inmediatez a veces no se menciona tanto, pero que es la página en blanco. Le tenés respeto a la página en blanco, no importa, te lanzás de cabeza. Yo sé que has contado varias veces esto de que vos vas planificando y armando desde el boceto, el calco, hasta que llegás, al margen de si lo hagas en digital. Sí. ¿Cómo te llevas con eso que es bueno, tengo que empezar? Sí, en ese momento cuando hacía cuando hacía las tapas para la revista Fierro, porque en realidad yo siempre que me pienso en esa época, me pienso haciendo las tapas de la revista Fierro. Al mismo tiempo estaba haciendo las historietas para Italia, pero si bien eso me llevaba más tiempo, para mí el reto artístico mío era hacer las tapas de la revista Fierro. Y en ese momento lo que hacía trabajaba en un papel afiche grande y empezaba a hacer dibujitos chiquititos y a tirar bocetitos en medias ideas. Es que esa es mi idea de enfrentar la página blanca, es la falta de ideas. Entonces empezaba a tirar medias ideas. A falta de una idea completa, tiraba medias ideas como iban saliendo y las iba agrupando y después miraba toda la hoja grande y veía qué cosa me servía y después empezaba a trabajar sobre eso en particular. Sí, lo que hago es eso, por ahí, enfrentar la página blanco tirando algo, un resquicio, alguna cosita que vos veas que ahí puede haber futuro.
Y después sobre eso empiezo a reflexionar sobre lo que estoy haciendo, avanzo con alguna idea, la tiro y la voy elaborando. Todo eso ahora no lo hago, por supuesto, en un papel afiche, sí lo hago en la computadora, donde puedo empezar a tirar ideas quedan, las archivo, las numero y después las voy viendo todas juntas. Claro. Y así de a poco voy llegando a una idea completa. Vos has tenido y tenés estudiantes, y seguramente te han dicho, no sé qué hacer. ¿Cómo llevas ese lugar de motivación o de desafiar el espacio en blanco? Que, perdón, lo voy a decir en castellano, no es joda. No es joda. La verdad, en mi taller siempre tenemos algo que hacer. Un poco para evitar eso. Porque de hecho, hago eso. Yo en mi taller hacemos cosas. Entonces tengo toda una serie de ejercicios. Le tengo miedo a pasar el tiempo buscando una idea, y que por ahí pasaste las 2 horas en nada. Entonces Claro. siempre hay una cosa. Cuando terminamos algo, empezamos otra y otra. Pero sí, lo que recomiendo es que tengan un cuaderno de hojas blancas baratas, aparte, para que empiecen a tirar ideas. Y un poco con lo que te había dicho, eso de que necesariamente, inevitablemente vas a tirar medias ideas, la hoja debe ser barata, porque si te compras un cuaderno caro de hojas de acuarela, vos siempre vas a estar pensando, no puedo usar esta hoja tan cara haciendo cualquier cosa. Claro. Y yo lo que quiero es que sí, tiren pavadas, boludeen un poco, tiren medias ideas, porque raramente se te va a ocurrir una idea completa al principio. Entonces, cuando tirás muchas medias ideas y las ves todas juntas, entre 2 medias ideas por ahí haces una completa. Total. Y entonces esa es mi manera, que es como lo ataco yo, de evitar esa pregunta. Entonces insto a que tengan muchas medias ideas, y en el taller, cuando terminamos un tema, empezamos otro. Y generalmente hacemos media hora de un ejercicio y la otra hora y media en desarrollar una técnica. No parar. Claro, ahí sí desarrollar un trabajo en la técnica, aprender a hacer cosas. Así que pateo para adelante el tema. Claro. de Hamlet. Claro, bueno, no por eso digo, porque a veces la proactividad desbloquea eso, digamos, ¿no? Claro, Hace. la idea es así, no caer en ese vacío, en la nada de que no se me ocurre nada. Y sí, claro, es difícil que se te ocurra algo completo y maravilloso. No, ni hablar. Me imagino que te debe pasar con tus estudiantes también, pero vos te lo habrás preguntado o no lo sé. Para mí es algo extraño preguntarle esto a los artistas, pero generalmente es algo que uno ve y reconoce, por ejemplo, tipos de trazo, tipos de forma de disponer el plano, cómo organiza medianamente la página, expresiones, colores, etcétera, etcétera. ¿Fuiste en busca de un estilo o fuiste genuinamente vos haciendo el recorrido? Digo, porque los pibes seguramente te deben preguntar muchas veces, yo quiero tener un estilo propio. No me preguntan así, pero es difícil tener un estilo propio planteándose desde afuera. Yo creo que uno cae en un estilo inevitablemente. Yo no sé cuánto decidís vos, así como diciendo, tengo todas estas posibilidades de estilo y puedo caer en este lado o en este otro. Haciendo, vos vas viendo que te va saliendo, lo que vas haciendo, lo que podés, lo que te sale y un poco lo que querés. Es una mezcla. Por ahí tiene un poquito de trampa eso, como que uno pudiera elegir el estilo. En una exposición que hice, antes se hacían exposiciones en Recoleta, había un salón de historieta y de ilustración. Sí, señor, claro. Hice una de ilustración y bueno, vino Casioli. Y yo medio que yo también decía, bueno, estoy haciendo un estilo, haciendo otro, y medio que sugerí que ahora estaba buscando otro lado, y casi medio que se rió de eso, de que yo buscaba el estilo como que elegía fruta. y yo creo que tiene razón, es difícil, que el estilo no es inevitable que terminas en alguno. Yo dudo de esa elección libre de un estilo. Lo vas haciendo. Como ese. Por eso digo que a veces me resulta extraño, porque
Tu respuesta es una respuesta que he escuchado también en otros artistas, que es, me fui moviendo, yo qué sé, digo, Claro, me sí. fui armando y haciéndome. Este, Exacto, sí. Después sí, es cierto que vos tomás elecciones, pero como está dentro de una marejada de elecciones y de tendencias y de lo que te sale aparte. Porque claro. tú no está tan bien acotado por la mano, por los recursos que uno tiene. Así Ahora, que ahora sí todo, digo, uno desde este lado, digamos, ¿no? sí, De espectador, lector, etcétera, etcétera, dice, ok, no es. ¿No? Uno puede encontrar desde todos los espectros que hayas manejado, desde el ujú, erotismo hasta para claro, los chicos o la política, sí, pasando por toda esa gama, uno ve inclusive cierto manejo del color, bueno, etcétera, etcétera. Pero mm, claro, uno por ahí, digo, en el caso tuyo, me imagino que, bueno, vos estás haciendo y decidiendo en el momento los procesos de cada instancia, y ya. sí, 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 es así. Sí, sí es cierto que hubo en cierto momento, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar con veladuras en acrílico, después dije, esto es lo que me sale, hago historietas y empecé a hacer algunas historietas así en la revista Fierro, después empecé a hacer ese tipo de color más un poquito más a caballo de lo normal. eh, para un concurso y después medio que dije, bueno, vamos a avanzar con esto, que es lo que tengo para ofrecer. Sí, sí hubo una decisión, eso, cuando yo hice el cambio del óleo para a usar el acrílico de determinada manera, sí hubo una decisión en los temas, que cuando hice la novia, el mono, el biólogo, ahí sí hubo una decisión consciente, bueno, vamos a apostar a esto, a cambiar la paleta, a cambiar, usar más veladura, ir a un estilo un poquito más barroco. Eh, Ahí hubo decisiones. Yo no quiero decir esto que todo es casualidad, sino que No, hay claro. decisiones, pero está complicado, está uno acotado por muchos lados y sí, tiene un espacio donde uno decide y avanza o no avanza. El otro extremo del asunto es el trabajo terminado. Sí, Vos has trabajado con muchas revistas, publicaciones, etcétera, que generalmente tenés un deadline, etcétera. Digo, yo siempre repito esta frase que no solo se la escuché a un historietista, sino también lo he escuchado, hasta creo que lo debo haber dicho yo mismo para adentro, una vez, que es, mm, si hago una pincelada más, la cago. ¿Vos en qué momento decís, hasta acá estoy? Listo. Porque no sé si es que a veces el cuerpo dispone, ¿viste? Y decís, listo. O a veces es porque te dio el tiempo y es el tiempo. sí, son las dos cosas, son las dos cosas. Eh, En ilustración y en pinturas, ahí está mucho más abierto. En historieta se hizo lo que se pudo. O sea, ahí sí la fecha límite es fundamental. Pues recién hablábamos de esta historieta y muchas de las correcciones que estoy haciendo ahora son cosas que dije yo sé que esto tiene que estar mejor. Y hubo lecciones de cuadro donde vos en la historieta simplificás un poco la situación porque decís, tenés tanto por hacer de frente, decís, bueno, yo sé que acá podría ir otra cosa, pero bueno, vamos con esto y seguimos avanzando. Claro. Al final, uno trata de ir ajustando todas esas cosas. En historietas normal, es eso. Ahora es de una contundencia que nunca lo había experimentado antes, pero sí, sí uno corrige esas cosas. En ilustraciones menos, según el tipo de ilustración, porque yo hacía las tapas de noticias, yo iba a la redacción un martes y la tenía que entregar el jueves. Era así. Y un día me llamaron para hacer una de un día para el otro. Uf. Las hice todo. Sí, bueno, así quedaba, pero yo te la llevo terminada. Acrílico. Pero sí, sí, ¿eh? Acrílico. Un En laburo. acrílico. Sí, 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 pues no hacía digital en esa época, hacía todo Claro. acrílico. Eh, Ahí hay tiempos así muy exigentes. Pero después en las ilustraciones, que estas, por ejemplo, las que te dije que yo hice la nave con Garza y la novia, en la novia no. En la novia estuve un mes para hacer esa ilustración.
es completamente insustentable si vos haces una ilustración Claro. por mes. Pero para mí fue fundamental porque aprendí a trabajar y a encontrar un estilo. Entonces me fue, a largo plazo me fue rentable haber dedicado un mes a esa ilustración. Después no conté más los tiempos. Pero depende. Y en las pinturas no tengo ninguna exigencia. Entonces trato de avanzar hasta donde puedo y en un momento me doy cuenta que ya no puedo más. Claro. No se me ocurre. Entonces la damos por terminada acá. ¿Te pasa que, por ejemplo, bueno, terminé, yo a veces traslado mis propias experiencias y pregunto a los demás, pero terminé, te preparás un mate o un café o lo que tome, volvés y decís, uy, la puta, espera que acá hay algo más. Y sí, eso es continuo. Sí, claro. Es más, es parte del método, ¿no? Ir a tomar mate. Claro. El método pictórico es decir, bueno, vamos a tomar mate y no, o eso, a volver al día siguiente. Claro. Vos sabés, claro, vos listo, lo dejamos acá, sabiendo que mañana a la mañana algo va a aparecer y es parte del método que vos ya lo tenés asociado con crear. El famoso déjalo descansar. Claro, absolutamente, sí, eso es fundamental, porque vos estás cansado, lo dejás. Y tiene que ver con esta dinámica creativa de jugar y reflexionar, que es los dos movimientos que uno tiene al crear, ¿no? Uno es donde jugás, vivís y te apoderás de la obra, y otro es donde vos reflexionás, comprendés y proyectás a dónde querés con la obra. Claro. Cuando uno reflexiona sobre la obra, necesariamente te separás. Y entonces visualizás un camino, lo haces y después lo tenés que ver como si nunca lo hubieras visto antes, jugando libremente con las reglas que te propone la obra. Y aparte, la joda es que cuando uno reflexiona mucho, se termina separando ya de más de la obra y todo lo que haces te parece mal, un artificio inútil. Y la otra cosa es que la imaginación jugando siempre te devuelve una experiencia vívida. Y esa es la otra cosa confusa. Uno muchas veces hace dibujo que hasta hace un segundo le había parecido vívido, pero después ni yo reconozco lo que había hecho. Y de esa vivencia no quedó nada. Entonces uno tiene que empezar a limpiar reflexionando, pero tenés que mantenerte sin reflexionar mucho hasta hacer un conocimiento y sin jugar mucho hasta que sea un entretenimiento. Su justa medida, digamos, ¿no? Claro, exactamente. Pero es la dinámica entre esas dos cosas lo interesante de crear. Pero eso no hay otro camino que no te lo da, o sea, solamente te lo da la experiencia, el tiempo, Sí, me imagino, ¿no? Sí, claro, la experiencia, el tiempo. No desesperate, vos sabés que cuando estás mucho tiempo reflexionando sobre la obra, o es que te mandaste una macana, o es que es posible que al día siguiente, después de tomar mate, la veas y te devuelva algo de lo que estabas creando, ¿no? Inclusive, no sé si te ha pasado que ver un trabajo, no sé, que entregaste por ahí un poco más apurado, o que dijiste, bueno, no sé, no me gusta, qué sé yo, y lo volvés a ver un par de meses, años después, decís, che, no estaba tan mal esto. Claro, ahí está. No, porque uno cuando le elabora mucho eso, pero después cuando lo ves sin reflexionar, jugando libremente, vos decís, claro, entras, te devuelve el juego la obra. Que realmente cuando empezás a reflexionar de más, que necesariamente te tenés que separar un poco de la obra, si te separás de mucho, demasiado, terminas todas las obras en un artificio. Así que... ¿Y cómo te llevas vos con la autocrítica? Digo, ¿sos muy autocrítico? O digo, no sé, tenés un método de... Yo no sé si hay otro, de ser más zen y poder seguir laburando. Es que tengo una autocrítica funcional, por esto que te estoy diciendo. Yo Claro. sé que es necesario ser crítico, pero que es parte de un juego, y a veces, bueno, sí, pero claro que no llego a anular todo lo que hago, ¿no? Claro. En última instancia, soy un poco condescendiente para poder seguir trabajando también. Claro. Bueno, Ignacio, pará. Claro, hay que comer, así que bueno. Sí hice lo que se pudo, te valoro mucho, pero bueno. Dos cosas que me parece que de esto de tu experiencia lo traslado a tus talleres. Vos tenés gente joven seguramente en los talleres y la inmediatez es otra. El vínculo con la rapidez es otra. Y
y a veces, o por lo menos yo lo detecto, otra escala con mis estudiantes, que es que quisieran el resultado, si es ayer, mejor. ¿Lo ves eso? ¿Te pasa con tus estudiantes? ¿O vas tratando de desarmar esa ansiedad a veces por hacer algo inclusive perfecto, digamos, ¿no? La verdad que no entiendo que esa ansiedad existe en general ahora, pero la verdad que no la veo en mi taller. ¿Será porque los que vienen a mi taller ya terminan aceptando cierta manera de trabajar? Eh, que no veo en particular una ansiedad por terminar las obras. Eh, no más de lo común, la verdad es esa. Bien, bien. Hay algo que me resulta sumamente conflictivo, que es, o por lo menos conflictivo ahora, por ahí en unos años no lo será más. Digo, en su momento estuvo la discusión entre el digital y lo analógico. Vos has trabajado en las dos, En las digamos, ¿no? dos, sí. Bueno, por razones de edad, yo empecé trabajando cuando no existía lo digital, ni la posibilidad, ni nada, absolutamente. Claro. Y viví todo el desarrollo y después viví la época digital. La verdad que mi experiencia es que es una herramienta, lo digital es una herramienta más, de hecho la uso así. De hecho, la última charla que di en San Luis Comic y ¿cómo se llama? La Crack Bam Boom, Ujú. es sobre cómo lo digital te ayuda en los pasos previos. Yo en el 2022 hice un almanaque 2023 que son dibujos en medios tradicionales, son 4 óleos sobre tela, 4 acrílicos sobre papel y 4 acuarelas sobre papel. Pero todo el trabajo previo de búsqueda de la idea la hice digital. Claro. Y la charla lo que trataba de mostrar es cómo tener la posibilidad de hacer un dibujo mucho más elaborado digitalmente, aprovechar eso y aparte aprovechar de una manera de pasar lo digital al medio, al soporte habitual, clásico, sin pérdida de la imagen. Algo que antes se perdía mucho y la verdad es una manera de aprovechar lo digital de la mejor forma posible. Por otra parte, como trabajo terminado, lo digital en historieta por lo menos acelera mucho la situación Claro. y hay correcciones que uno no podría hacer directamente en un medio analógico, ¿no? ¿Abandonarías lo analógico completamente? No lo abandonaría lo analógico. Hay sí algo en la presencia física, en este chiste de la cosa artística, que el objeto, que es una cosa que ocupa un lugar y un espacio, es importante. Así que no abandonaría lo digital. Es más, hay cierto problema en lo digital cuando se hace, cuando deshacemos estos límites espacio-temporales de la imagen como cosa. Hay un vicio por ahí que uno se termina pudriendo en lo digital, que es excederse con el undo y con el zoom. Vos cuando haces mucho undo, deshaces el límite temporal de la obra. Claro. Cuando haces mucho zoom, no sabes realmente cuál es el tamaño con lo que estás trabajando. Deshaces el límite espacial. Y ahí no tenés objeto adelante y medio como se empieza a quebrar esta relación entre el observador y el objeto imagen. Y yo creo que ahí viene cierta molestia que un creador siente con lo digital, porque me pasó de charlar con artistas que dicen que están podridos de lo digital y a mí me gustaría que sea verdad, pero entiendo que va por ese lado de deshacer los límites espacio-temporales de la obra. Inclusive digo, la corrección o el error, ponele, amerita tiempo en el Sí. espacio, en lo cual también lleva una elaboración, a corregirse uno mismo previamente para no mandarse una macana, cosa que en lo digital, bueno, control Z y volvemos, ¿no?
Sí, sí, pero uno termina en una nebulosa de no avanzar hacia ningún lado si seguís con control Z, control Z, control Z. Y lo mismo con el zoom. Vos podés hacer un zoom y terminar una cosa, pero después tenés que trabajar en el límite normal que tiene la obra. Claro. Puede ser confuso eso. Bueno, una de las últimas. Verás que no trabajamos, no te pregunto obras en específico, porque aparte de que tu recorrido es vastísimo, si no me interesa más el recorrido del artista per se. Aparece un tercer paso. Digo, en su momento estaba esta conflictividad con lo digital, pero ahora aparece el paso de las imágenes generadas por IA. Hay artistas que me han dicho, la verdad no tengo ni idea, la verdad, por mí, correr a un costado, yo voy a seguir trabajando así y demás. ¿Qué te sucede a vos, digo, con un recorrido vital de muchos años ya como artista y como docente, cuando aparecen este tipo de implementaciones sobre sobre la imagen, que justamente vos recién le dabas un valor espacio-temporal fundamental? Mm. Tengo muchas, y no tengo una solución. y tengo muchas ideas que me dan dando vueltas. Yo no sé realmente si serán ciertas o no. Hay muchos temas acá. Primero, la sorpresa. Me sorprende lo bien que trabaja en estas cosas. Si yo viera muchas cosas que vi, las hubiera hecho un tipo, me parecería genial lo que está haciendo. Después está el problema de los derechos. Es un tema ese que pongan una computadora a copiar de tu estilo y cobre otro tipo, es realmente una cosa escandalosa. No sé qué futuro tendrá eso. Es posible que ninguno, me parece a mí, que las cosas sean así. Otra cosa que me viene a la cabeza es que es posible que convivamos simplemente con eso. A mí me pasó, por ejemplo, yo era letrista, yo pintaba letras. No era bueno pintando letras. La verdad que pintaba mal sobre vidrio. Había un letrista en Escobar Saba que yo miraba los carteles y digo, qué bien que pinta este tipo, es impresionante. La limpieza con que hace las letras. Tenía un estilo personal en una ciudad chica. Y actualmente todos los carteles son perfectos, todos. Hay una riqueza de fuentes inimaginables. Antes había 2 o 3 tipos de letra. Ahora todos los carteles están perfectamente hechos, perfectamente las imágenes, una variedad absoluta de fuentes, de letras distintas, de efectos, de colores, de todo, porque se hace todo impreso y todo está bien. Y me parece que a nadie le importa mucho que esté todo bien. Esa es una. Otra es, aparte, ese, digamos, es otro desarrollo digital que influyó en mi trabajo. Yo hacía las tapas de revista Noticias, donde mezclaba fotos con situaciones. Por ejemplo, agarraba 2 sindicalistas y los dibujaba como gángsters y hacía los retratos de los sindicalistas, una etapa que fue reconocida. Y hacía eso. Entonces iba a la editorial el lunes, me traía diapositivas o fotos, a veces proyectando diapositivas o a veces copiando las fotos, hacía los retratos de las personas en otra situación. Y un día tenía que hacer un Mauro Viale con cara de vampiro. Y dijeron, no, espera, no lo hagas. Y lo que hicieron fue sacarle la foto a un tipo vestido de vampiro y le pusieron en la computadora la cara de Mauro Viale. Y dejé de hacer tapas de noticias porque eso que venía haciendo yo se suplió con el fotomontaje más básico de un Photoshop. Claro. Y no sé si importó tanto ese cambio. Ahora, que cualquier chico en cualquier celular puede hacer eso con completa facilidad. No, lo que creo que por ahí hay en el fondo de una obra que es valorable el esfuerzo del que lo hizo, que una sola persona esforzó eso. Y la imagen que me represento a mí es la de las Olimpiadas. En ese sentido,
Uno no va a ver la carrera de los 100 metros para ver que un tipo algo hace 100 metros en menos de 10 segundos, porque hay millones de cosas que lo pueden hacer más rápido. Acá lo interesante es que un tipo puede llegar a bajar los 10 segundos en los 100 metros. Hay cosas más rápidas, sí, un animal puede correr más rápido, puede haber una máquina que corra más rápido, pero no lo hace interesante. En la parte, en las Olimpiadas que ocupan el interés de la gente, es ver cómo un tipo en la carcasa que tiene puede llegar a hacer determinado logro. Y me parece que en el arte es irreductible cierta parte de una persona que se enfrenta a cierta situación. Esa parte expresiva siempre está, porque lo expresivo, lo que es emociones, se remiten a que hay un tipo que siente esas cosas en su propio cuerpo. Uno empatiza con una obra y vislumbra que atrás hay algún tipo que está haciendo algo. Después hay cosas que tienen que ver con la historia, con los símbolos, con los significados, quiero decir. Con los significados y con el universo de los significados que participamos todos los hombres. Pero siempre atrás hay un tipo que pone emociones. Y me parece que eso termina quedando como irreductible. Así que calculo que con suerte vamos a convivir como se siguen haciendo fotomontajes, a veces sí, a veces no, con la inteligencia artificial, que a veces va a haber cosas, va a absorber mucho del trabajo que hacían los ilustradores, pero calculo que algo siempre va a quedar. Y con el reaseguro de que nos den de que eso que estamos viendo, esa historieta o esa imagen o esa pintura o esa ilustración, está hecho por un tipo que la estuvo pensando y la estuvo físicamente pasando por el cuerpo para poder hacerlo. Mientras hablabas pensaba en, bueno, boguemos por la imperfección. ¿No? Sí. Yo no sé si es la imperfección, a mí me parece que es algo humana, no sé. Tiene espíritu, por decir, ¿no? Tiene espíritu, hay un tipo atrás y eso va a estar. Yo no sé si el que hace el prompt suple todo lo que hace un artista. Se verá, pero es un reto, realmente es un reto en todo sentido y no lo tengo claro, no tengo una solución para esto. No, creo que estamos en el medio de... Se está preparando el caldo, digamos, ¿no? Estamos en el medio de ese despiole. E inclusive yo he escuchado a tanto a Horacio Altuna como a Caruso que están como muy fervientemente anti, porque claro, es como, sí. Nos van a robar el laburo y nos están robando el estilo. Y que ese acá Caruso, que eso, que te pongan tu nombre y te digan, hacémelo de estilo Caruso, es irritante, es para estar indignado. Sí. Claro, totalmente. Realmente es un problema, yo no sé si hay una solución, la verdad es esa. Me quedó una pregunta de antes que me parece que no le puedo escapar, digo, porque hay algo en tu obra que también es fundamental, que es el erotismo. Sí. ¿Cómo se trabaja el erotismo, digamos? Porque no es, lo voy a decir también en cristiano, no es moco de pavo, digamos, trabajar ese tipo de género. No. Sí, yo llegué un poco de casualidad ahí y después lo seguí desarrollando porque me interesó el tema. Yo como me lo planteé, primero hicimos una historieta con Ricardo. Lo que pasa es que yo empecé haciendo esto de las historietas muy erotistas, como le digo yo, con Ricardo Barreiro, y fue un poco consecuencia de que se cayeron todas las revistas que estábamos trabajando. A principios de los 90, todas esas revistas como Simus, Totem, que eran posibles lugares de trabajo, termina. Toda la efervescencia de los 80 termina y empiezan a cerrar por todos lados. Y a nosotros nos quedamos sin dónde ubicar los trabajos. Y yo, como había hecho un viaje en los 90 de 3 meses por Europa, estuve viendo, aparte de conocer y la experiencia del viaje, fui a ver editoriales. Y una cosa rarísima, fui a ver a Coniglio en Italia, le mostré las tapas que había llevado y le gustó, dijo, me propuso hacer una historieta erótica, porque iba a sacar una revista que llamaba Blue.
y llamó por teléfono, que en esa época era una locura, a Ricardo Barreiro, y arreglamos ahí de hacer una historieta erótica. Y lo más raro de todo fue que me dio un adelanto en guita, Coniglio, para esa historieta que acabamos de convenir en los últimos 10 minutos, que estaba ahí. Y cosa que me salvó el viaje, porque yo ya estaba para el final del viaje cuando pasé por Italia y estaba realmente quedándome sin plata, no sé cómo iba a terminar el viaje. Y me salvó, y lo digo porque a mí me emociona el oficio de editores como Andrés Cassioli y Coniglio, que conocen el palo y arman y convocan a los artistas que tienen alrededor. Hay algo del oficio de editor que es muy importante en lo que hacemos nosotros. Bueno, el punto es que, bueno, hacemos esto, vuelvo a Argentina. Ya habíamos confirmado una historieta para Italia que era Un hombre subterráneo. Hacemos eso y al mismo tiempo estamos haciendo la historieta esta erótica. Se publica Un hombre subterráneo, eso es en el 92, empiezan a cerrar revistas, se nos corta el contacto con Comic Art, donde publicábamos un hombre subterráneo, y avanzamos con la historieta erótica, y después se nos corta el contacto con Coniglio. Mandamos fax, nos enteramos que había fundido la editorial de Coniglio, y después de 2 años decimos, bueno, habíamos hecho 2 capítulos y bueno, no avanzamos más hasta que nos contesten. No contestan, disponemos nosotros de la obra. Y en ese momento surge una revista que se llamaba Kiss en España, que sacaba La Cúpula, que era de historietas eróticas más fuerte, y lo que habíamos preparado les gustó, pero nos piden que la hagamos más fuerte para la revista. Bueno, entonces hacemos eso y empezamos a publicar, y empieza a publicarse bien. Después de eso yo empiezo a hacer mis propias historietas. Y cuando yo empiezo a hacer mis propias historietas, mi idea, mi acercamiento al tema es que fuera, digamos, aparte de excitante, que sea un poco gracioso, un poco más amable. Y ahí medio que definí mi manera de encarar el tema del erotismo entre esta cosa erótica, amable y tratando de ser graciosa, entretenida. Claro, con humor, digamos. Con humor, sí. Digo, porque uno ahí está inclusive dibujando cuerpos en acción, por decirlo de alguna manera. Sí, es que realmente es pornográfico, porque hay relaciones explícitas. Sí. Claro, digo, me imagino que uno ahí tiene que estar como pensando cómo armar cada cuadrito, cada viñeta en función de que se vea bien y que sea excitante. Hay un montón de cuestiones, claro, ¿no? Exacto. Sí, exacto, es eso. Y de hecho se hacían votaciones en la revista, en la Kiss, y sí, siempre salía muy bien, muchas veces primero, y muchas veces salía más votado el guión que el dibujo. Así que bien. Bueno, ahora sí, la última. ¿Cualquiera puede dibujar, Ignacio? ¿Cualquiera puede ser dibujante? Digo, es una pregunta por ahí que parece extraña, pero estoy hablando con un profesional, con una persona que trabaja hace 40 años, tanto de artista como de docente. ¿Cualquier persona puede dibujar? ¿Te parece? Todos venimos con el dibujo incorporado. No sé qué pensás. Sí, yo creo que cualquier persona puede dibujar. Que dibujar es entretenido y es lindo hacerlo. Lo que sí creo que es una cosa distinta es hacerlo con una finalidad artística. Yo creo, como justo esbocé más o menos la idea, que en esta dinámica de juego y reflexión, vos podés jugar, entretenerte y participar de lo que estás haciendo, y eso está perfecto. Realmente me parece perfecto. Pero pasa algo, la diferencia es que vos cuando terminaste de hacer, no sé, a Goku, y lo pasaste bien, veías una imagen de Goku, lo hiciste, lo trabajaste, pasaste un tiempo hermoso,
y dejás el dibujo ahí. Ahora, cuando vos pasás de nuevo, después de un tiempo, ves el dibujo y decís, qué lindo que lo pasé haciendo ese dibujo, está bárbaro y fue un entretenimiento del momento. Pero si cuando vos pasás de nuevo y lo ves y decís, qué bestia, ¿cómo puede ser que no le entró el pie a Goku en la hoja? Me quedó afuera. Y en ese momento no me molestó, pero ahora me empieza a molestar y no lo puedo dejar de ver que le falta un pie. Y vos decís, ¿cómo puede ser que no me haya dado cuenta? Que pasaba un pie cuando está... Y realmente cuando vos estás viendo la imagen, a eso no le prestás importancia. Ahora, si vos te pones a pensar en el dibujo y te molesta el pie, decís, bueno, vamos a hacerlo de nuevo y voy a hacer una cosa, voy a dibujar, sin entrar en detalles, la cabeza, el cuerpo y los pies, para que me entren los dos pies. Y entonces haces el dibujo y te entró los dos pies. Y después de eso decís, buenísimo, me entraron los dos pies. Pero ahora que lo veo bien, la nariz está muy marcada y en realidad me doy cuenta que marqué tanto los bordes de afuera como la nariz. Y digo, lo que voy a hacer es hacer líneas gruesas y líneas finitas. Y voy a hacer los bordes de afuera gruesos y los de adentro finitos. Y cuando entonces lo dibujás de nuevo y te entran en el pie y tenés los bordes gruesos y los bordes finitos. Y decís, che, qué bien que se ve ahora. Bueno, cuando a vos te preocupa el resultado de tu dibujo y lo pensás a reflexionar sobre el dibujo para volver a hacerlo y ir mejorando la evidencia que vas teniendo, vos ahí te convertiste en artista. Cuando vos lo mirás el dibujo, no le das bola y decís, qué lindo que pasé el tiempo, bueno, es un pasatiempo, es un entretenimiento dibujar. Y todos podemos hacer eso y está bien, yo no tengo absolutamente nada contra el entretenimiento y el pasatiempo. Es hermoso hacerlo y me parece, y estoy a favor. Pero cuando uno entra en la dinámica de juego y reflexión, ahí te metes en arte y ahí requiere un esfuerzo y ahí no sé si están para todos, es para el que tiene ganas. Claro. Constancia, ¿no? Constancia de meterse en eso. Ignacio Noé, después de mucho tiempo pudimos charlar y estoy súper feliz de poder haber hablado contigo, así que solo puedo decir muchas gracias. No, te agradezco mucho por y quiero decirte que el enganche con este programa vino porque yo me paso mucho tiempo escuchando podcasts y cosas que vienen de YouTube. Y en un momento descubrí tu programa y me enganchó y realmente fue algo muy, muy interesante conocer las historias de otros artistas. Te agradezco mucho a vos. Te estábamos buscando. Bueno.